El misterio de la inmortalidad. Tras su expulsión del cielo, Satanás se propuso engañar a la raza humana. Sabía que su caída ocasionaría dolor en el corazón de Dios y diseñó una estrategia que le pudiera dar éxito. Sin presentarse con su verdadero carácter, puesto que esto hubiera ocasionado que Adán y Eva lo rechazaran, usó el disfraz y el engaño para hacerse pasar por quien no era. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto, Génesis 3:1, fue la pregunta con la que entabló diálogo con Eva. Ya la tenía en su trampa. Le hizo ver que Dios era egoísta, restrictivo y mentiroso, haciéndole dudar del que antes había sido su amante creador. Dios había advertido a la pareja que si comían del fruto con certeza iban a morir. La atrevida serpiente declaró: no moriréis. Ellos aceptaron creer al que mintió y desobedecer al que había dicho la verdad. Dios le dijo a Adán: polvo eres y al polvo volverás, mientras que la serpiente había dicho: vuestros ojos serán abiertos. Cuando probaron el amargo fruto de la transgresión, se dieron cuenta que el plan de Dios era el único que los hubiera preservado del mal. La consecuencia de la decisión del hombre es la muerte. Solo en Cristo, declara el texto bíblico, el hombre puede llegar a la inmortalidad por el Evangelio, 2 Timoteo 1:10. Vivir ahora depende de creer. El no moriréis de Satanás fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma, pero no fue el último porque se oye desde los púlpitos de la cristiandad y es recibido por la mayoría de los hombres. A pesar de que el texto dice claramente: el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:20, la mayoría de los cristianos creen que cuando uno muere, el alma vive eternamente. En la estrategia del enemigo, el primer paso fue el de convencer a los hombres de la inmortalidad natural del hombre, para hacerle creer después que Dios, como cruel y vengativo tirano, castiga con el tormento eterno del infierno a todos aquellos que no le agradan. Se percibe a Dios con los atributos del enemigo. El gran seductor se esfuerza en atribuir su propia crueldad a nuestro Padre Celestial, presentando un mundo de libertad que en realidad no es más que una cruel servidumbre que lleva a la muerte. Es repugnante pensar que la cruel enseñanza según la cual los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos, es predicado en los púlpitos de la cristiandad. La Biblia es clara cuando Dios declara: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del inicuo, sino antes en que vuelva el inicuo de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, pues ¿por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. ¿Puede acaso el grito horrorizado del que sufre ser música para los oídos de aquel que es amor infinito? Como bien dice Elena White, es incalculable el daño que ha producido la herejía de los tormentos eternos. Los hombres rechazan al Dios del terror sin conocer al Dios de amor, de bondad y de misericordia que presenta la Biblia. Estas ideas espantosas se han propagado por el mundo desde los púlpitos, consiguiendo que miles y hasta millones se hagan escépticos y dejen de creer. Es verdaderamente inexplicable que los ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado, pero es el peligro que tiene el alejarse de la palabra y aceptar falsas enseñanzas. Otra falsa enseñanza es justamente la contraria. Suponiendo que el alma es inmortal y siendo que Dios es amor, hay quienes no ven otra alternativa. Toda la humanidad será finalmente salvada. Así, se estimula que vivamos vidas desordenadas sin tomarnos en serio la obra del Espíritu en nosotros. La intención del enemigo con tales sofismas es engañar a muchos y arrullarlos en una cuna de seguridad que los llevará a la destrucción. Elena White se opone a tal visión al afirmar lo siguiente: los que se lisonjean con la idea de que Dios es demasiado misericordioso para ejecutar su justicia contra los pecadores, no tienen más que mirar a la cruz del Calvario. La muerte del Inmaculado Hijo de Dios testifica que la paga del pecado es muerte. Dios es amor y destruirá el pecado para siempre, y lo hará precisamente porque Él es amor, y todas las manifestaciones de justicia retributiva estarán perfectamente en armonía con el carácter de Dios, de un Dios misericordioso, paciente y benévolo. Mi querido amigo,
Dios no fuerza a nadie porque se complace en una relación de amor. Quiere que se le aprecie por lo que es, por su sabiduría y por su amor. La eternidad es para aquellos que se sienten atraídos por sus atributos de bondad, misericordia y amor y viven poniendo en práctica estos principios. Si Dios ejecuta su justicia sobre los malos, es para el bien del universo y hasta para el bien de aquellos sobre quienes recaen sus juicios. Él quisiera hacerlos felices, si pudiera hacerlo de acuerdo con las leyes de su gobierno y la justicia de su carácter. Pero ellos desprecian su amor, invalidan su ley y rechazan su misericordia. Elena White afirma: la verdad no agradará nunca al mentiroso, la mansedumbre no satisfará jamás a la vanidad y el orgullo, la pureza no puede ser aceptada por el disoluto, el amor desinteresado no tiene atractivo para el egoísta. ¿Qué goces podría ofrecer el cielo a los que están completamente absorbidos en los intereses egoístas de la tierra? Una vida de rebelión contra Dios los ha inhabilitado para el cielo. La pureza, la santidad y la paz que reinan allí serían para ellos un tormento. La gloria de Dios un fuego consumidor. Ansiarían huir de aquel santo lugar. Desearían que la destrucción los cubriese de la faz de aquel que murió para redimirlos. La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia voluntad y es un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Es cierto que a consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana, pero en ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les presenta como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. Largo o corto, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. La teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que vinieron del paganismo y quedaron incorporadas en el cristianismo. La Biblia enseña con claridad que tiene que haber resurrección, así de justos como de injustos. Hechos 24:15. Jesús afirma en el Evangelio de Juan que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal a resurrección de condenación. Juan 5, versículos 28 y 29. Pero de los malos se dice: serán como si no hubieran existido. Abdías 16. Poniendo así fin al pecado y a toda la desolación y las ruinas que de él procedieron. Según la creencia popular, los redimidos en el cielo están al cabo de todo lo que pasa en la tierra, y especialmente de lo que pasa a los amigos que dejaron atrás. Pero ¿cómo podría ser fuente de dicha para los muertos el tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos, el ver los pecados cometidos por aquellos a quienes aman, y verlos sufrir todas las penas, desilusiones y angustias de la vida? El testimonio del sabio Salomón es claro: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben. También su amor, su odio y su envidia murió ya, ni tienen ya más parte del siglo en todo lo que pasa debajo del sol. Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. El salmista declara: porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Salmo 6:5. Y más adelante leemos: no son los muertos los que alaban a Jehová, ni todos los que bajan al silencio. Salmo 115, versículo 7. Jesús dijo claramente: voy a prepararos lugar, y si yo voy y os lo preparo, vendré otra vez y os llevaré conmigo. Juan 14:3. Jesús dijo claramente: voy a prepararos el lugar, y si voy y os lo preparo, vendré otra vez y os llevaré conmigo. Juan 14:3. Lo cierto, mi querido amigo, es que en Cristo hay victoria sobre la muerte. Él murió en nuestro lugar, pagó el precio de nuestro rescate. Es un regalo divino que permitirá que algún día no muy lejano podamos reunirnos con aquellos que ya no están. Así lo declara la Biblia: porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que este cuerpo corruptible
se revista de incorrupción y que este cuerpo mortal sea revestido de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito: tragada ha sido la muerte con victoria. 1 Corintios 15, 52 y 54. La doctrina de la inmortalidad natural, tomada en un principio de la filosofía pagana e incorporada a la fe cristiana, ha conseguido suplantar la verdad claramente enseñada en la Biblia: los muertos nada saben. Muchos son los que creen que los espíritus de los muertos son los espíritus ministradores de los que habla la Biblia, cuando en realidad ese versículo está hablando de los ángeles celestiales. Esta enseñanza, según la cual los espíritus de los muertos se pueden comunicar con los vivos, es peligrosa, ya que es la base del espiritismo moderno. Si los muertos nada saben, pero los hombres afirman que sus amigos fallecidos se les han aparecido, ¿quiénes son estos en realidad? He aquí el peligro. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. Muchas personas se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos están gozando de las delicias del cielo, y sin sospechar ningún peligro, dan oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. A veces, estos espíritus dan avisos y advertencias que resultan exactos. Pueden anunciar acontecimientos y darles una apariencia de verosimilitud, lo cual hace que la gente acepte ese testimonio como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. La guerra que comenzó en el cielo se intensifica bajo este disfraz aquí en la tierra. En esta era racional, son muchos los que intentan explicar las manifestaciones espiritistas como fraude. Y aunque es cierto que hay mucho engaño en esto, lo cierto es que hay un poder sobrenatural que actúa en este mundo con una clara y oscura intencionalidad. Elena White advierte: muchos hombres serán entrampados por la creencia de que el espiritismo es tan solo una impostura humana, pero cuando sean puestos en presencia de manifestaciones cuyo carácter sobrenatural no pueda negarse, serán seducidos y obligados a aceptarlas como revelación del poder divino. La Biblia advierte claramente que Satanás operará tarde o temprano, con todo poder, y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo el artificio de la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Juan nos señala que la obra satánica en los tiempos finales será con grandes prodigios, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra, a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Apocalipsis 13, versículos 13 y 14. Para los que lo racionalizan todo y no creen en lo sobrenatural, el engaño será terrible. La Biblia nos advierte de todo esto, y en ella podemos leer la prohibición expresa a toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En Levítico 19:31 leemos: no recurráis a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos para contaminaros con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. El profeta Isaías es claro: y cuando os dijeren, venid a los espíritus y a los adivinos, que chirrían y mascullan, responded, ¿no debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8, 19 al 29. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada en las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Es cierto que el espiritismo está mudando actualmente sus formas, y echando un velo sobre algunos de sus rasgos más repulsivos, reviste un disfraz cristiano. Pero sus enseñanzas y sus intenciones siguen siendo los mismos desde el principio. De hecho, en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo es en realidad más peligroso que anteriormente, debido a la mayor sutileza de su engaño. Pocas son las personas que tienen justo concepto del poder engañoso del espiritismo y del peligro que hay en caer bajo su influencia.
Muchas personas juegan con él sin otro objeto que el de satisfacer su curiosidad. Mis queridos amigos, no escuchar la advertencia conlleva un peligro que Pablo anuncia en las siguientes palabras. Por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, Dios les envía la eficaz operación del error a fin de que crean a la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Satanás puede hoy citar las Santas Escrituras como en tiempo de Cristo, y volverá a pervertir las enseñanzas de ellas para sostener sus engaños. Los que quieran permanecer firmes en estos tiempos de peligro deben comprender por sí mismos el testimonio de las Escrituras. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o a amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus asertos. Debemos estar listos para resistirles con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. A pesar del claro testimonio de la Escritura, la obcecación de los hombres de esta generación es indeciblemente sorprendente. Elena White concluye este capítulo con una advertencia. Poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. Satanás ha estado preparándose desde hace tiempo para su último esfuerzo para engaitar al mundo. Es inminente la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. Mis queridos amigos, aunque enfrentamos un poderoso enemigo, recordad que solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente el conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, haciendo así lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. Esta es la promesa del Salvador. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él enviaría a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. El de yoga llamado meditación dinámica es una combinación de hinduismo y psicoterapia a lo nueva era. Este ejercicio, que requiere una respiración rigurosa y la hiperventilación, está diseñado para despertar a la fuerza de serpiente llamada Kundalini, que según los gurúes yace enrollada en la base del espinazo. Hice la meditación dinámica todos los días. La llamábamos meditación Kundalini. Comienza con una respiración catártica y ello se hace simplemente para mover la energía y sacarlo a uno de la cabeza hacia adentro del cuerpo mientras vas respirando. La fase siguiente, la parte agitada de la meditación dinámica, es como cuando al fin, siendo un niño pequeño, has podido dar una rabieta. Para cuando llegas a la tercera fase, en la que saltas gritando "Who", ya casi no estás allí. Así que es muy difícil recordar lo que pasa cuando estás allí. Creo que lo más próximo con lo que puedo asociarlo es con la inconsciencia. Llegas a un estado en el que tu mente deja tu cuerpo. Tu cuerpo está saltando y tu voz desde adentro está gritando "Who", pero no eres tú quien lo está haciendo. Te vuelves uno con toda la energía.
Aunque el yoga se vende en Occidente mediante varios trucos y técnicas, su ocultismo básico sigue siendo el mismo. La esperanza por la inmortalidad está implícita, y el sueño de realizarse como la divinidad inherente en uno es el propósito verdadero. Volverse un Cristo le llaman ellos. Es muy fácil. Puedo hacerlo. Si puedo con la vajilla, tengo que poder con las ollas. Claro que puedes hacerlo. Despreocúpate. Eventualmente conduce al dominio de lo espiritual, a la meditación, donde la persona se ve por dentro para encontrar la verdad de uno. Y al hallar la verdad de uno, cree que está encontrando a Dios. Lo que más me aterra ahora, al mirar atrás, es que empecé a experimentar que yo era Dios. Y como Dios podía completamente estructurar mi vida y mi universo exactamente como yo quisiera. Dave Hunt, notable autor y conferenciante, es uno de los principales expertos en América en la nueva era. Sus libros incluyen el éxito literario Paz, Prosperidad y el próximo Holocausto. Explica que el hinduismo se basa en las mismas ideas que, según la Biblia, la serpiente le inculcó a Eva en el jardín del Edén. Los yogis explican las mismas mentiras con que la serpiente engañó a Eva en Génesis 3, que la muerte es solo el camino para la reencarnación y que los humanos se convierten en dioses. Esto es una increíble coincidencia o una clara identificación de la mente maestra tras el misticismo. Esta mente maestra se llama Satanás en la Biblia y también se le conoce como la serpiente. El poder máximo del hinduismo está simbolizado por la serpiente y es glorificada y adorada en el hinduismo. Inhala, estira los brazos y abre el pecho. Esta es la postura de la cobra, que relaja la espalda y abre tu corazón. Chakras, los canales psíquicos y despertar así la fuerza Shakti, la fuerza Kundalini y conseguir esos poderes psíquicos que son parte integral y prevalente del yoga. Así, lentamente, aspira a través de la nariz. Aspira, expira. Hay un gran peligro en las técnicas respiratorias. Incluso los autores y proponentes de estos ejercicios advierten que estos no solo pueden desencadenar enfermedades emocionales y mentales, que se sabe que han llevado a algunas personas a un asilo mental por el resto de su vida, sino que reconocen que estos ejercicios pueden abrirte el alma, la mente y todo tu ser, para ser poseídos por fuerzas demoníacas. Mucha gente no se da cuenta, pero es terriblemente peligroso entrar en un estado meditativo en el que la mente se deja en blanco, y esa es la finalidad última de las meditaciones en el yoga. Es como abrir la puerta de una habitación, no tienes control sobre lo que entra.
En todas estas imágenes puede escucharse la sorpresa de los pilotos de combate al encontrarse con naves físicas y reales, que mostraban una tecnología y capacidad de vuelo desconocidas, y que eran capaces de realizar maniobras imposibles para cualquier nave fabricada en nuestro planeta. Estos hechos motivaron a que muchas personas, tanto la ciudadanía como algunos medios de comunicación, se preguntaran qué eran en realidad estos objetos voladores no identificados, cuál era su origen, quiénes las tripulaban, y sobre todo, cuáles eran las intenciones de estos seres, es decir, si representaban una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto llevó a que tanto el gobierno como el Congreso de este país aprobaran una serie de leyes que tenían como fin transparentar la información que se tenía con respecto a los ovnis. Y a textos bíblicos y que tantas veces nos pasa desapercibido. Ella escribe: pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Y aquí nos dice que esto no es ningún invento, los textos bíblicos que ella cita lo demuestran. Pero mirad que nos dice en cuestión profética algo que va a pasar en breve y por lo cual Hollywood nos está preparando desde los años 50. Ya sabéis que Hollywood pertenece a quién, a judíos sionistas, cabalistas, que están plenamente vinculados no con asuntos divinos sino con asuntos demoníacos, y utilizan la cinematografía para dar una serie de mensajes y mentalizarnos para lo que va a venir en breve. Por cierto, sobre los terrenos de los jesuitas, que van juntos. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Sí, estos mismos que sanan a través de otras personas y creen que sale la energía de la persona. Sí, la energía procede de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última gran lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, que guardes el domingo en vez del sábado, que es el día que manda Dios. Pero mirad ahora, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo, se hará pasar por él. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! ¿Por qué? Porque habrá una situación mundial caótica, desastrosa, y la gente querrá una liberación. Preparaos porque pronto va a suceder más desgracias en este mundo y muy fuertes. Y a todos los ámbitos, desde la economía a lo que os imaginéis. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, o sea, el sábado, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen: este es el poder de Dios llamado grande.